Continuamos, le damos la bienvenida a CESIF, a esta sesión de comparecencia de los agentes sociales, a don José Luis, a don Joaquín y a don Alfonso, viejos conocidos de la casa. Están ustedes en la casa de todos los andaluces y cuando quieran tienen la palabra para trasladarnos lo que consideren oportuno sobre el presupuesto de 2018, previo el suministro de agua potable. Como dije al principio, buenos días a todos. Presidente, señorías, España en su conjunto y, por lógica, Andalucía, viven momentos convulsos, tiempos frenéticos que impiden a veces un análisis sosegado de los acontecimientos. Lo que hace una hora era actualidad pasa a ser secundario en cuestión de segundos. Lo que meses antes era perentorio deja de serlo en días. El momento en que vivimos en España, debido al desafío nacionalista de Cataluña, es inestable y nos preocupa a todos. Pero no por ello tenemos que dejar al margen otros asuntos que afectan a más de 8 millones de andaluces y andaluzas de nuestra tierra. Todas sus señorías conocen la importancia de la Ley de Presupuestos para nuestra comunidad autónoma. Es la base en la que residirán muchos de los proyectos que marcarán los próximos meses en nuestra tierra y que definirán el camino a seguir por las diferentes consejerías de la Junta. Por ello, antes de analizar el articulado del proyecto de ley que aquí se debate y haciendo un ejercicio de responsabilidad y de atrevimiento, les pedimos a sus señorías consenso y diálogo. Una ley de presupuestos tan importante en un momento tan crucial para la historia de España y de Andalucía no puede salir adelante con el apoyo únicamente de 2 grupos de los 5 que están representados en el Parlamento. Señorías, tan difícil es ofrecer acuerdos, diálogos, pactos por el bien de Andalucía y de los andaluces y de las andaluzas. En CESIF, por nuestro sentido de Estado, estamos acostumbrados a sentarnos a dialogar, a intentar llegar a acuerdos por el bien común, pero sobre todo estamos acostumbrados a saber ceder cuando el interés general debe primar por encima de cualquier otro aspecto. Valoramos que este proyecto de ley sea el primer presupuesto de todo el territorio nacional que sale adelante. Es un hecho a destacar. ¿Pero imaginan cuán importante sería que se aprobase con el apoyo unánime de la Cámara? ¿Imaginan, sus señorías, la imagen de unidad, de trabajo común y de búsqueda de bienestar de todos los andaluces que proyectaríamos a todo el territorio nacional en estos momentos tan delicados? ¿Tan difícil es lograr eso, señorías? Por tanto, valoramos que en Andalucía se apruebe el primer presupuesto para 2018. Pero entendemos que ese aspecto debe ir acompañado de una unanimidad parlamentaria y de un contenido en su articulado mucho más profundo en determinados temas que a continuación desarrollaremos. Porque, señorías, desde CESIF Andalucía apoyamos la eliminación casi por completo del impuesto, y digo casi por completo, del impuesto sobre sucesiones y donaciones que recoge este proyecto de ley. Pero también entendemos que la reforma fiscal que necesita Andalucía no puede limitarse al citado impuesto. El tramo autonómico del IRPF también merece ser modificado, ayudando de ese modo a la economía doméstica de millones de andaluces y andaluzas que deben ver reflejado en su día a día de manera más palpable cómo les afecta esa manida frase de la recuperación económica. No compartimos, señorías, que la ciudadanía andaluza vea solo reflejado en su bienestar diario esa recuperación y mejora en la recaudación tributaria de Andalucía mediante la inversión pública. ¿No sería más positivo una rebaja fiscal en todos los impuestos sobre los que, gracias al Estatuto de Autonomía, tenemos competencia? ¿No podrían reformarse también los tramos autonómicos del IVA y del impuesto sobre actos jurídicos documentados? Por cierto, hablando de la gestión tributaria, en debate parlamentario, la consejera de Hacienda señaló que el presupuesto recoge una ampliación de las competencias y funciones de la Agencia Tributaria en Andalucía. Desde CESIF le solicitamos desde ya una aclaración sobre qué funciones son las que se refiere y, sobre todo, qué personal va a desempeñarlas.
No queremos, como entenderán, que de nuevo se repitan los conflictos sobre las competencias y potestades públicas que tanto hemos denunciado en los últimos años en Andalucía. Señorías, como no puede ser de otra manera, destacamos la fuerte inversión que en servicios públicos y en asuntos sociales se hace en el presente proyecto de ley. Para SESIF es fundamental que esta inversión siga creciendo año a año y, aunque echamos en falta algunas partidas concretas y entendemos que otras podrían mejorarse, valoramos que vuelva a diseñarse un presupuesto expansivo, con una gran inversión en lo público y destinado directamente a mantener el sistema de bienestar social que hemos construido y disfrutado entre todos. Valoramos que servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia suban en cuanto a inversiones. Estas son fundamentales para mantener la estabilidad de unos servicios públicos que, por las decisiones de los diferentes gobiernos, han entrado en jaque durante muchos años. La sanidad requiere un análisis concienzudo de su realidad. La educación, la garantía de nuestro futuro, necesita una reforma que la sitúe cerca de los estándares de calidad que todos queremos. La dependencia, la demostración más palpable de la igualdad, necesita inversiones y que lleguen a toda la ciudadanía. Todos, insisto, todos tenemos mucho que decir en estos servicios públicos. Y enumerar aquí todas las necesidades que estos requieren nos quitarían el tiempo necesario para analizar el proyecto de ley. Pero creo que es el momento idóneo para que la Junta de Andalucía recupere todos los proyectos y grupos de trabajo olvidados en un cajón para el análisis y la actualización del sector público andaluz. Los servicios públicos esenciales son el principal activo que tenemos en Andalucía. Creo que en esta afirmación, señorías, coincidimos todos. Son la garantía de que todos somos iguales, son la manera más efectiva de comprobar que el sistema funciona, que nuestros impuestos son destinados a lo que queremos que sean destinados. Pero, señorías, no podemos dejar de señalar que, de nuevo, los presupuestos andaluces vuelven a olvidarse de sus principales protagonistas, los empleados públicos. Cabe recordar, y es justo hacerlo, que sin ellos los servicios públicos hubiesen sufrido un colapso sin paliativos en los años más difíciles de la crisis. Debemos recordar que con su esfuerzo, profesionalidad y dedicación hemos superado años de recortes, de desdoblamiento de turnos, de presión asistencial, de aulas repletas, de salas de urgencias completas y de listas de espera interminables. En SESIF no podemos olvidar nuestros orígenes y nuestro ADN. No podemos dejar de defender lo público, aunque por nuestra evolución sindical, nuestro espectro social y laboral sea mucho más amplio. Por eso no podemos dejar de lado la injusticia que, de nuevo, el proyecto de ley de presupuestos vuelve a someter a los empleados públicos andaluces. Señorías, ¿para cuándo la devolución de los aún pendientes? ¿Para cuándo pretende la Administración ponerse al día con sus propios trabajadores? La Junta de Andalucía, en un esfuerzo conjunto con las organizaciones sindicales, se comprometió a la devolución de la extra de 2012 y a la recuperación del 5% de las retribuciones variables del personal sanitario. Fue un hecho de justicia para con los empleados públicos, pero no podemos quedarnos ahí. Los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias de los años y de los ejercicios 13 y 14 siguen pendientes de su devolución. Echamos en falta su presencia en el proyecto de ley y seguiremos reclamando su abono hasta que éste se ejecute en las mesas de negociación y, si no queda más opción, en las calles andaluzas. Porque los derechos y el salario de los empleados públicos no pueden estar pendientes cada año de acuerdos parlamentarios, de juegos políticos y cálculos electorales. Que prácticamente en noviembre los empleados públicos no sepan qué van a cobrar el próximo año es alucinante. Que esto se deba a cálculos electorales y a suma de escaños a nivel nacional es indignante. Apoyamos que la Junta de Andalucía refleje una subida salarial similar a la que señalan los presupuestos generales del Estado. No obstante, echamos en falta determinación y un paso adelante por parte de la Consejería de Hacienda, que podría ser camino a andar y marcar la senda para que los empleados públicos vean, por un lado, recompensado su esfuerzo y, por otro, un gesto amistoso y de reconciliación de su propia patronal. Porque los empleados públicos han sufrido mucho en estos años de crisis y precariedad, pero sobre todo han visto cómo los servicios públicos se colapsaban por falta de personal. Por ello, acogemos de buen grado la oferta pública de empleo que, con carácter extraordinario, anunció la consejera. Sí es cierto que echamos en falta claridad en la mesa general sobre datos, plazas y plazos, pero toda oferta de empleo
es obviamente bienvenida en sí, por muy nimia que sea y muy ridículos sean los datos. Y sí, decimos bien, ridículos. Lograr la estabilización de algo más de 30.000 empleados públicos sin una oferta amplia que dote de los recursos necesarios a día de hoy es insuficiente. Entendemos que dicha oferta extraordinaria es un modo de luchar contra la temporalidad en nuestra Administración, hecho que consideramos urgente y perentorio. Pero esa oferta no puede venderse como una apuesta verdadera por lo público, porque no requiere de dotación presupuestaria, al ser puestos ya ocupados y que serán estabilizados. En paralelo, debe articularse una oferta de empleo público que de verdad sirva para paliar el grave déficit de personal que sufre el sector público. Una oferta consensuada con las fuerzas sindicales, negociada en mesa general y que dé respuesta a las necesidades que tiene nuestra función pública. Una oferta que, además, responda a todos los sectores. Entendemos que sanidad y educación son pilares fundamentales en nuestro sistema de bienestar social, pero la Administración General y la Justicia son sectores que necesitan de personal y nunca se ven reflejados con determinación en las ofertas públicas. Las cifras que ofreció la consejera para los próximos años son, como todas las que supongan nuevas incorporaciones en la función pública, apoyadas por nuestros sindicatos, pero son insuficientes, a todas luces, y vamos a exigir en las diferentes mesas sectoriales que se adapten a la realidad del sector público. Tema aparte, señorías, el asunto de las 35 horas. Seguimos esperando, y ahora me dirijo directamente a los miembros del partido que sustenta el Gobierno de la Nación, una respuesta sobre la jornada laboral de 35 horas. No podemos consentir que se siga jugando de esta forma con los derechos de los empleados públicos. No podemos consentir que se suspenda cautelarmente una jornada que es un derecho de los empleados públicos andaluces. El mismo derecho que, además, ha sido cercenado en 2 ocasiones por el mismo Gobierno central. Las negociaciones fueron duras, con esfuerzo por parte de la Junta y por parte de las organizaciones sindicales. Los réditos de dicha jornada han sido claros. Más de 7.000 puestos de trabajo creados, servicios públicos más descongestionados y ciudadanos mejor atendidos. ¿Qué problema existe entonces? ¿A qué se debe tanta falta de comprensión y de sensibilidad? Están a tiempo de rectificar para hacer mejor los servicios públicos con una medida rápida de fácil ejecución y de efectos comprobados. No sean ciegos en este aspecto y dejen de hablar al Tribunal Constitucional sin suspender la jornada ni atacar de nuevo a los empleados públicos. Señorías, nos parece un aspecto muy a valorar que la inversión en asuntos sociales aumente en este proyecto de ley respecto a los años anteriores. Hacer un presupuesto social debe ser una obligación para Andalucía más allá del partido que gobierne. Andalucía es un pueblo solidario, colaborativo, que entiende la solidaridad y el apoyo al prójimo como un modo de vida. Que los asuntos sociales se refuercen y se elimine la brecha social entre clases es un ejemplo de solidaridad y de repercusión y de ejecución del mandato del pueblo andaluz a través del Estatuto de Autonomía. Las cifras en igualdad, en lucha contra la violencia de género, en juventud o en dependencia nos parecen una buena senda para mejorar el futuro de la región. Incluso insuficientes en algunas partidas que merecen una atención especial, como la atención a las personas dependientes o en investigación y ayuda a enfermedades raras o a colectivos vulnerables como los niños. Pero, no obstante, solicitamos aclaración sobre cómo va a ejecutarse la renta mínima. No queremos que se convierta en un subsidio, en que se refugien a modo de subterfugio personas que no nos lo necesitan realmente, mientras otros colectivos quedan al margen. Solicitamos, por tanto, una aclaración al respecto. Sí quiero hacer especial hincapié en la importante apuesta por el sector privado. La creación de empleo, señorías, debe ser nuestra prioridad en estos tiempos tan convulsos que vivimos. Todas nuestras acciones deben ir encaminadas a reducir las cifras de desempleados en Andalucía, que sigue siendo más alta que cualquier otra comunidad y que en colectivos como las mujeres o los jóvenes llega a cifras que deberían sonrojarnos a todos. Por ello, entendemos que las inversiones para atraer a las empresas y a las medidas para hacer de Andalucía un destino interesante para los inversores privados debe ser una prioridad. No estoy hablando, ni muchísimo menos, de hacer de Andalucía un paraíso fiscal, en absoluto. Estoy haciendo referencia a atractivos fiscales para empresas que, como han sucedido en los últimos meses en Cataluña, buscan destinos más seguros y atractivos para crear empleo.
Para ello es necesario que todas las fuerzas sociales, políticas y empresariales nos sentemos a reflexionar y analizar la realidad de la economía andaluza. No podemos seguir confiando todo nuestro empleo a sectores estacionales como la agricultura o el turismo. Estos sectores deben ser protegidos, obviamente, pero deben verse reforzados por inversiones en nuevas tecnologías, en medio ambiente y en biotecnología. De esas reuniones debe salir un pacto por el empleo contundente, eficaz y eficiente, que retoque todo lo que debe mejorarse en políticas de empleo en Andalucía. Esa reforma del tejido productivo andaluz debe formar parte de una nueva concertación, pero que reflejase los presupuestos con actuaciones concretas que mejoren las cifras macroeconómicas de Andalucía. La creación de empleo es la locomotora que tira del tren económico de una región. Debemos poner todas las energías posibles en hacer que esa locomotora tire cuanto antes de Andalucía. Ya me queda poco, Pablo. Obviamente, para todas estas medidas y para ser mucho más efectivo este proyecto de ley de presupuestos, Andalucía necesita otra financiación. Una financiación más real con la actualidad andaluza. Una financiación que no deje al margen a más de 220.000 andaluces y que no rebaje nuestros ingresos en más de 5.000 millones de euros. De esa forma estamos convencidos de que las inversiones se duplicarían y las posibilidades de crecimiento en nuestra tierra aumentarían exponencialmente. Una financiación que se vea acompañada de una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos convertirse en los motores de la economía andaluza y en los garantes de que los servicios públicos lleguen a los más necesitados. El municipalismo, tan presente históricamente en nuestra tierra, no puede verse detenido por una ley que impide que sus inversiones se completen. Las relaciones de los ayuntamientos con la Junta de Andalucía deben ser más fluidas en cuanto a inversiones y al retorno de estas a la propia Administración andaluza. Para ello, instamos a los grupos a promover iniciativas que hagan que el Gobierno central modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y deje que el control del gasto se amplíe para los ayuntamientos. Ya mostramos nuestro apoyo a la propuesta de reforma de financiación que propuso la presidenta de la Junta de Andalucía y mostraremos nuestra propuesta en el grupo de trabajo de este Parlamento. Pero aún siendo lógica la reivindicación de Andalucía, el presupuesto no puede escudarse en un quizá o en un con otra financiación lo haríamos mejor. La realidad andaluza es la que es y las necesidades andaluzas son las que son. Y en esta realidad tenemos que trabajar entre todos para hacer Andalucía mucho mejor. Señorías, como cada año entendemos que el proyecto de ley de presupuesto es insuficiente para con las necesidades de Andalucía. Entendemos que pueden ampliarse algunas inversiones, que pueden recuperarse derechos a un pendiente de restitución y que pueden diseñarse más medidas eficaces para luchar, sobre todo, contra el paro. Apoyamos, obviamente, la apuesta por los servicios públicos y damos la bienvenida a las ofertas públicas de empleo, aunque las consideramos insuficientes. De lo que estamos convencidos por completo es de la importancia del momento. Un momento clave. Un momento en el que las reformas van a sucederse a todos los niveles y en el que Andalucía debe defender su papel en España, en el mundo y en la historia. El café para todos ha acabado, muchos han logrado acabar con él y en la próxima reforma territorial Andalucía debe ser parte fundamental y tener un papel protagonista. Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Los andaluces tendremos que volver a levantarnos si la clase política no está al nivel que requiere nuestra situación. Por eso los parlamentarios tienen la posibilidad de ser el verdadero reflejo de la sociedad andaluza y salir de la mano, con un presupuesto negociado y votado en unanimidad, como demostración de la importancia que los andaluces que Andalucía debe tener en este momento crucial de nuestra historia. Los agentes sociales, al menos el que tengo el honor de representar, responderemos, como sabemos, con sentido de Estado y de responsabilidad, apoyando lo que entendemos necesario para el bienestar de los andaluces y que garantice el sistema de bienestar. Tocan tiempos de reforma, señorías, tiempos de unidad y tiempos de cohesión. Den un ejemplo que vuelva a situar a Andalucía donde todos quisimos hace 40 años, con aquel histórico 4 de diciembre, colocar a Andalucía en el sitio que se merece. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, don José Luis. Y a CESIF por su intervención. Una breve cuestión. ¿Cómo va la negociación del plan de estabilización con el Gobierno central y el autonómico?
¿Avanza el modelo de...? Ahora mismo está un poquito... Que ahora mismo está un poquito estancado con todo el follón que tenemos, pero creo que están negociando en la Mesa General de la Función Pública. Pues muchas gracias. Nos han hecho llegar ya la intervención. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Cecilia.